Dale, listo, buenísimo. Bueno, les explico ahora un cachito de Excel. De nuevo, para mañana no hace falta, o sea, esto les puede venir bien para resolver, para terminar de resolver la guía, y por ahí si en alguno de los otros laboratorios hacemos alguna cosa compleja donde tengan que armar histogramas o cuadrados mínimos. Pero les explico un poquito, porque no es tan fácil de usar. Yo recién estaba intentando hacer una cosa y me volví loca. Bien. A ver, les comparto la ventana donde tengo el Excel. Acá. Bueno, yo tengo un archivo, acá lo van a ver, que esto lo había armado para los laboratorios el cuatrimestre pasado, pero no se los quiero pasar ahora para que aprendan un poco ustedes cómo funciona todo. Eh, Esto lo que hacía era procesar una cantidad de datos, haciendo todos los cálculos correspondientes a, bueno, esto creo que es el problema de la guía, de hecho. El problema creo que es no sé, el 13, alguna cosa así. Bueno, yo lo que hice fue primero pegar los datos todo en una columna, que ven acá sigue hasta abajo, son los 100 datos que estaban. Y lo primero que les hice por una cuestión visual, para que queden más ordenaditos, fue darle que me los ordene. Si eso, seleccionan toda la columna y le dan que te los organice, si te los detecta, bueno, acá porque ya están ordenados. Si estuvieran desordenados, yo les doy acá, así, y me los ordena. Si los quiero cambiar, por ejemplo, así, ven, ahí me los ha ordenado de mayor a menor, pero en realidad conviene que estén de menor a mayor, ¿sí? Entonces me los ordena, eso es por una cuestión visual nada más, no afectan nada si están ordenados. Y entonces lo primero que fui haciendo fue ir calculando, ven que yo acá me anoté, qué es lo que calculé. Primero calculé el promedio, perdón, el desvío, y N por las dudas le dije que me lo contara, yo ya sabía que eran 100, pero si tuve eso es para chequear, por si ustedes cuando estaban copiando y pegando se olvidaron algún numerito, algo, una forma de chequear que esté todo lo que tiene que estar es darle que lo cuente. Entonces, para el promedio, uno lo que viene es, si no conocen los nombres de las funciones, a veces no todos los nombres son intuitivos, ustedes separan, por ejemplo, acá me paré en un cuadrito vacío, si le doy acá, ven que dice insertar función, y me aparece un igual, si no, eso lo pueden hacer parándose arriba de una casillita y dándole igual, y vienen acá a buscar la función que quieren. En mi caso, el tema es que yo Excel que tengo estaba seteado en inglés, no sé por qué, entonces tengan cuidado. Yo, por ejemplo, si quiero el promedio, en inglés es average, ven que ahí lo encontré, y chequeo a ver qué hace esta función, me dice, me da el promedio, o sea, la media aritmética de los argumentos que pueden ser números o nombres, etcétera. Bueno, yo acá los tengo como números esto, y lo que tengo que ponerle entonces es el OK, porque esa es la función que yo quiero, y entonces ahora tengo que elegir toda la columna donde están mis números, entonces hago así, y elijo todo donde están mis datos, ¿sí? Y está, y vi que seleccione bien, entonces le doy OK. Fíjense que acá me aparece así 2,87 nada más. Yo le puedo dar en este simbolito que está acá, que lo que me va a hacer es aumentar, y en este caso si no disminuir, entonces ven cómo puedo ir viendo el número con más decimales, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que yo tenía acá donde le había puesto el promedio. Lo mismo voy a hacer cuando vengo acá, fíjense cómo se llama la función para el desvío estándar. Eso, bueno, ven que acá es std, eso es en inglés, y acá cuando le di para que me contara todos los elementos que tengo en esta columna, y me da 100, que es lo que yo debería tener, ¿sí? Entonces, tengo estas tres primeras cantidades, y después acá yo lo que hice fue hacerme un cuadrito al costado, donde me anoté cuál era el error en este caso de apreciación, eh, para ese problema, que era 0,01,
Y entonces me anoté acá que me tengo que guardar 2 decimales. Entonces después cuando vengo acá, a mano, yo voy redondeando todo esto a 2 decimales. Porque en realidad, cuando yo le doy acá, que me aumente o que me disminuya, en realidad me sigue guardando el número, es una cuestión de aspecto nada más, ¿sí? Entonces tengan cuidado si usan esto, porque no está redondeando. Entonces yo acá viene el redondeo y lo hice a mano. Creo que hay una función que redondea, yo elegí hacerlo así a mano, ¿sí? Entonces lo redondeo a 2 decimales, este me queda 2,87, esto 0,08, y después voy haciendo algunos cálculos, como por ejemplo el error estadístico, que sería el desvío estándar sobre raíz de n, fíjense que es la formulita que yo puse acá. Cuando ustedes quieren escribir una fórmula a mano, le ponen igual, entonces ahí toma que lo que ustedes van a escribir es una fórmula. Entonces elijo, por ejemplo, el desvío estándar sobre raíz, ya me sé el nombre de la función raíz, es SQRT en inglés, supongo que en español tiene que ser raíz de 100, y lo elijo acá, y le doy enter y ven que me da lo mismo que tenía acá, ¿sí? Y después, bueno, lo redondeo a la apreciación, entonces me termina quedando 0,01. Bien, y acá empecé a lo que es la parte de, para la construcción del histograma, que fue, bueno, determinar el valor máximo con esta función que se llama max, de todo acá me va a determinar el valor máximo, y con esta función que se llama min, de toda la columna me elige el valor mínimo. Calcula el rango, como la diferencia entre el máximo y el mínimo, y después calculo el intervalo con el ancho del intervalo con la ecuación que tenía, ¿sí? Y después lo redondeo a la apreciación, ¿sí? Que acá fue donde me había hecho el problema porque le había puesto que me lo redondeara y lo tomé como 0,04, por eso mareé a algunos de ustedes. Bien. Después, acá empecé a armar los intervalos, entonces elegí, lo separé, ¿no? El principio y el fin, todos los principios, digamos, de intervalo, poniendo el valor más chico, que es 2,69, y acá le sumé el intervalo. Fíjense que acá le puse el simbolito pesos entre el valor, que es el valor del ancho, que es este, porque voy a usar siempre el mismo, sino después yo cuando me muevo para abajo, cuando selecciono esto y me muevo para abajo, si no se va moviendo para abajo la referencia, ¿sí? Entonces, esto lo que me fija es que siempre me toma este cuadrito, porque yo lo que hice fue armar la formulita acá, armar la formulita acá, y le di así para abajo, ¿sí? ¿Ven? Entonces ahí, ouch, me mando el lío, ahí, ay, ahí lo que hace es, esta misma fórmula me la hace para abajo, ¿sí? Y lo que ven que cuando me muevo para abajo, ven que me cambia, que me toma, ahora me toma H4, ahora H5, pero el F11 siempre me lo toma igual, ¿sí? Y lo mismo acá. Acá hice esto, acá lo que hice fue que me copiara este valor acá, ¿sí? Entonces ahí me quedan todos los principios y fines de los intervalos, ¿sí? Bueno, yo había, esto calculé en un momento el valor intermedio únicamente para después ponerlo como etiqueta en el histograma, pero después encontré otra forma de hacerlo, así que esto no hace falta que lo calculen, pero estos serían todos los límites de los intervalos. Y después va el cálculo de la frecuencia. Hay dos formas de hacerlo. Uno es usando una fórmula que se llama frecuencia, que es esta formulita que viene acá. Yo tengo que seleccionar este, toda la columna, digamos, esto tiene como argumento, en primer lugar, toda la columna de datos, y después tiene como argumento los finales de los intervalos, por cómo esto me detecta siempre valores menores que, menores que, menores. En este caso sería, cuando yo le doy esto como segundo argumento, me determina valores menores, ay,
eh, valores menores que, perdón, entre el límite inferior y esto, y después entre estos dos valores, entonces, o sea, esto me lo hace bien. Yo lo hice de dos formas para controlar, esto es como una forma bien artesanal, donde yo le declaro exactamente el límite es menor o igual, mayor, etcétera, y acá lo hice con frecuencia y vi que me da exactamente lo mismo, ¿sí? Después, si quieren, les paso la página de donde saqué esto, porque esto como es una función que se escribe en una columna, digamos, se escribe como matriz. En general, cuando uno escribe una fórmula y el resultado va en una casillita, uno le da enter cuando termina la fórmula y le pone el resultado. En este caso, como es una matriz, hay que apretar, en que chequeo cómo es, hay que apretar control mayúscula enter. ¿Sí? Después de escribirlo. Ahora después les paso la página de donde saqué la info para hacer eso, ¿sí? Entonces, de cualquiera de las dos maneras es la misma, ¿sí? Entonces acá tendría la frecuencia que es la misma que está acá, está lo mismo. Entonces con esto ya tendrían la tabla de intervalo, donde estos son los límites del intervalo, frecuencia. Y ahora lo que me falta es armar la gaussiana. Y bueno, yo acá me fui armando le puse una etiqueta a cada uno de los valores, promedio menos 2 sigma, etcétera. Entonces lo fui calculando a mano, digamos, con la formulita para cada uno, con los valores que tomé de esta columna, que me dio esto. Y acá calculé, esta parte es la exponencial, fíjense de nuevo que están utilizadas todas las formulitas, exponencial a la menos, esto es el valor, que es esta columna me toma cada uno de los valores, y fijé esta parte que es la del promedio y esta parte que es la del desvío, ¿sí? Y le di para abajo. Y después, ahora tengo que hacer la última parte, que era toda la parte que estaba en el exterior, por esto, y bueno, lo otro lo calculé acá abajo, que sería n por delta x sobre sigma raíz de 2pi, y lo calculé acá, entonces después vengo acá, perdón, acá, a hacer la fórmula, que sería esto, fíjense que lo fijé, por el valor de cada una de estas columnas, y le doy para abajo para que me lo calcule, y después a mano redondeé cada uno de esos valores a un entero, ¿sí? Y después lo que hice para ver que me quedaran más o menos en acuerdo con el histograma, Perdón, profe, sí. pero ese valor siempre es constante, ¿no? Es e a la menos 2, e a la Sí, esta medio. columna siempre te va a quedar igual. Si hiciste todo bien, esta columna que está acá siempre te cae igual. Lo que pasa es que igual la tenés que calcular para poder Sí. sacar los números. Pero sí, eso por más que cambies el resto, te tiene que quedar siempre igual. Bien, entonces yo lo que hice fue mirando estos valores, ver en qué intervalo me quedaban. Por ejemplo, no sé, 2,71 me queda en este intervalo, entonces lo acomodé acá. 2,79 me quedaba en este intervalo, entonces lo puse acá. Y fui armando más o menos dónde me quedaba cada uno de estos valores con respecto al histograma, ¿sí? La construcción, bueno, yo la había hecho de una forma y encontré otra que definitivamente no es más sencilla, pero queda como un poco mejor. Es un lío. Después les paso la página de donde lo saqué, así por arriba, si les explico lo que hacen para armar el gráfico de barras, es, primero arma el gráfico de barras, si lo armas como un histograma, después no puedes pegarle arriba a la gaussiana. Entonces, eh, armar esto en realidad hace todo un truco donde lo arma como un gráfico de línea y las barras las termina armando con las barras de errores e ir aumentándoles el ancho hasta que se peguen. Es un lío, lo que pasa es que si no, no toma el eje X como número, sino que lo toma como una etiqueta, y es un lío pegarle el otro gráfico arriba. Hecho así, es como que estás haciendo dos gráficos del mismo estilo, ¿sí? Después les paso la página donde está explicado bien cómo hacerlo. Tiene algunos detalles así como técnicos, si se fijan,
eh, apareciera que está medio corrido el histograma como queda, porque el valor que está acá, el promedio del 287, está justo en el límite de los intervalos y esto me lo acomoda donde me lo acomoda. Entonces, tal vez visualmente parece corrido, pero está bien cuando comparan el histograma con la curva de Dodds. Bueno, esto logré hacer esto y no le puse mucho más cosas, ¿no? Habría que ponerle acá, por ejemplo, formato de ejes, no, esto no, ejes, a ver si está donde ponerle el nombre. Axis Types. Acá le puedo poner el eje, esto eran, ¿se acuerda alguno que era? Eran tiempos. Vamos a imaginarnos que eran tiempos. Entonces le pongo, por ejemplo, tiempo, segundos, y acá le puedo poner así, frecuencia. Y si quieren, para hacerlo así como súper bonito, le pueden poner eh, las leyendas ya están puestas. Acá, eje, acá arriba del todo le pone un título, entonces le pueden poner, por ejemplo, así bien completa una vez, y ven que yo me anoté acá, por ejemplo, pegar los datos acá, hacer esto a mano. Yo me anoté qué cosas eran las que yo tenía que cambiar una vez que copiaba y pegaba los datos, pero esto ustedes lo hacen una vez, y después cuando tienen otra chorrera de datos de una medición, de un problema, lo que sea, vienen, pegan acá toda la columna de datos, si son menos, fíjense de borrar los que están de más, y se cambia toda la parte de cálculos, ¿sí? Lo que dice hacer a mano, no. Y yo después les pongo un link donde fue la página de donde saqué esto, que está en inglés, pero bueno, supongo que ahora estaba buscando a ver si encontraba una versión en español de cómo se hace, para no confundirlos. Si no, bueno, le dan con el traductor y sale, no es tan complicado. ¿Los ayudó un poco o los mareé más? No, está muy bueno todo lo de las herramientas y eso. El histograma pues, claramente es un lío bárbaro porque, no sé, Sí, o no, sea, si ustedes, tal cual, si ustedes tienen, yo por ejemplo, no suelo usar Excel, para nada. De hecho, hacía años que no usaba Windows. Eh, yo tengo, hay muchos otros programas que sirven para graficar. Sí. En esta columna, y después columnita a columnita fui haciendo cada una de las sumatorias involucradas en el cálculo de la pendiente y la ordenada. Por ejemplo, acá calculé cada uno de los datos de x al cuadrado, acá calculé cada uno el producto de x por y, esta sería la primera parte, acá fui calculando, bueno, n también le pedí que me contara para chequear, que eran 6 datos, y después fui haciendo las sumatorias usando la fórmula sum, que directamente lo único que hace es sumarme todos los datos que tengo ahí. Entonces primero hice la sumatoria de x, después hice la sumatoria de x, eh, después hice esto es la sumatoria de x, todo eso elevado al cuadrado, así que agarré esto y lo elevé al cuadrado. Esta es la sumatoria de esta columna, esta es la sumatoria de esta columna y esta es la sumatoria de esta columna. Ven que
yo me anoté qué es cada cosa, porque obviamente no lo hice en orden y después si no uno se va a confundir. Y después acá lo que hice fue calcular ese denominador D, que ven que me da negativo, algunos que decían que se asustaban cuando veían que en alguna fórmula aparecía el menos D, porque siempre da negativo, que es K5 es esto, menos N, que es esto, por K6, que es esto, ¿sí? Entonces eso van mirando en dónde está cada uno y replican la fórmula. Y entonces después calculan con esa formulita la pendiente, que ven que acá esto es una suma, por otra suma, menos no sé qué, y la ordenada. Bien, con eso tienen la pendiente y la ordenada. Ahora lo que falta es calcular el error de cada uno. Para calcular el error, bueno, el tema es que para calcular el error de A, de la pendiente, necesitaban calcular los residuos. Entonces yo lo que me fui haciendo fue otra columnita, donde no hace falta en este nivel ya redondear el valor de la pendiente y la ordenada, los puedo agarrar como están. Entonces calculo, en esta columna sería pendiente por X más la ordenada, o sea, es la pendiente, que es esto, por el valor de X, más la ordenada, que es esto, ¿sí? Entonces, acá, en esta columnita, lo que fui armando es el valor que, si ustedes miran, después les muestro cómo lo hice en el gráfico de dispersión, sería el valor para cada uno de estos puntos que está en la recta. Y con esto me permite calcular el residuo, que es la diferencia entre este dato y esta columna, ¿sí? Y lo tiré para abajo, después vine acá y calculé esta columna al cuadrado, y entonces acá vine y hice la suma de toda esta columnita. Entonces esta es la suma del residuo al cuadrado. Y eso me permite calcular el error de la pendiente. Si miran, para el error de la pendiente era la raíz de esto dividido menos d, y con ese valor del error de la pendiente puedo venir a calcular el error en la ordenada, ¿sí? Profe, ¿hay un ejercicio de esto para mañana? ¿Para hacer? No, 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 no. Porque vos cuando tenés una serie de datos, Sí. ¿cómo sabes cuál es la variable dependiente o la independiente? Sin saber la incerteza. No, si no sabes la incerteza, no, o sea, tenés varias opciones, o sea, una regla general que usamos nosotros es ver cuál tiene menor incerteza absoluta para elegirla como la variable independiente, ¿sí? Eso. Esa es Sí. una cuestión. Si no te dice, lo que pasa es que, digamos, en el ejemplo, por ejemplo, que está en la guía, no es lo mismo cuando yo no te doy la incerteza y te doy algo para hacer un histograma, porque Bien. a través del histograma con la cantidad de datos, o sea, a través de 100 datos, vos podés más o menos darte cuenta cuál es la apreciación. Porque vos mirás, explorás un poquito, ves cuántos decimales tiene, cuánto varían, cuál es la mínima variación, y podés más o menos adivinar con qué instrumento midió. Pero acá son tan pocos puntos. O sea, por ejemplo, por eso, en el problema que tenés, yo digo, bueno, acá veo que X tiene 2 decimales y que Y tiene 1, pero mucho más que eso no puedo decir. Bien. Entonces, o te doy la incerteza, que bueno, o sea, acá creo que en ese problema estaba la incerteza, ¿no? La apreciación del instrumento, ¿o no? ¿Ese es el 16 o no? Sí. A ver. No. ¿No? No, estaban los datos así como están, crudos. Bueno, lo que podés hacer, o sea, de entrada no te dice la apreciación del instrumento, pero vos ves que uno tiene 2 decimales y que uno tiene 1, entonces no sabes exactamente cuál es la apreciación del tiempo, cuál es la apreciación de la distancia, pero podés deducir que la del tiempo es menor, ¿sí? Entonces el tiempo es más exacto, y esa es una forma de determinar la variable independiente. Si el que tiene menor error de apreciación va a ser la variable independiente. Bien, porque en la guía, viste, había uno que le calculaban la aceleración de la gravedad en la guía, Sí, calculaban la aceleración de la gravedad con una columna que tenía posición y tiempo, sí, y bueno, sacaba, en la guía dice, a simple vista podemos ver que la sí, bueno, a simple incerteza es vista, o menor. sea,
Tal cual, ahí es cuestión, a ver el que está déjame mirar, es uno que está en un apéndice, ¿no? El apéndice sí, no sé si no es Claro, el de último. es el último. No, el anteúltimo creo, sí. Sí, el D. Claro, ves, acá, por ejemplo, o sea, lo podés ver a través del número de decimales, o sea, fíjate que la velocidad tiene 2 decimales y el tiempo tiene 4, ¿sí? Entonces, Sí. bueno, Lo estoy abriendo. el, Y no me había claro, puesto a pensar justo la cantidad de decimales. mirando, o Estaba sea, si te hubiera pensando puesto dos cómo lo decimales, había sacado claro, así. Pero si tenés 2 decimales en un lado y 2 decimales en el otro, no, me tenés que decir un poco más porque no me alcanza. Pero en este caso, con la cantidad de decimales, es como que alcanzás a darte cuenta cuál tiene menor incerteza absoluta, y el que tenga menor incerteza absoluta, ese va como variable independiente. bien, pero ¿Sí? sacando eso, digamos, que dice que a simple Sí. observación y te dice el número, no te dice directamente cuál es. Dice, a simple observación dice que el tiempo tiene una incerteza de 0,0005 segundos. Bueno, eso es porque este lo armé yo, y si vos mirás cómo varían los números, fíjate que el último número de todos los valores de tiempo o es un 5 o es un 0. Bien, por eso. Entonces, En base a no, eso. va Bien. de 5 en 5, o sea, más allá de que no salta en forma exacta, ¿sí? Pero va de 5 en Claro, por 5. eso. Por eso. ¿Está? En cambio, en la velocidad vos tenés, no sé, 88, 14, 1, tenés un 8, un 4, un 1, un 8, un 3, un 2. Entonces, Y la diría yo que lo más 0,01. probable es que sea 0,01. Bien, bien, listo. Me Sí, sacaste una uno es, duda. digamos, uno medio que está adivinando, pero no es una mala adivinanza, ¿sí? No, 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 sí, sí. Bien, Está. buenísimo, gracias. Bien, bien, vamos acá. Bueno, acá graficamos la pendiente, obtuvimos la pendiente, la ordenada y los errores. Una vez que lo tenemos acá, podemos redondear. Yo acá no lo hice, pero bueno, acá nos queda el error de la pendiente, lo puedo escribir como 0,1, el error de la ordenada como 2, y entonces me quedaría 1,7 más menos 0,1, y la ordenada me queda 14 más menos 2, ¿sí? Con sus unidades. Para hacer el gráfico de dispersión, acá en este caso es más fácil, fíjense que ya está hecho. Si quieren, lo hago de nuevo por las dudas. Selecciono la columnita donde están los datos y le doy que insertar un gráfico de dispersión, que en inglés se llama scatter, y le pongo que me ponga dispersión solo con marcadores, ¿sí? No tienen que estar unidos por nada. Gráfico de dispersión es gráfico de dispersión. Y acá ven que dice series 1, entonces yo les voy a poner, por ejemplo, Profe, una duda, sí, ¿ese gráfico así lo podés considerar? O sea, había una pregunta, creo, en ese punto que decía si podías aplicar o no el método de sí, de cuadrados cuadrados mínimos. mínimos. Claro, no entiendo bien cuándo es que lo puedo aplicar y cuándo no. Y vos tenés Porque que yo ir pensaba que ahí sí observando. podía. Claro, en algunos como que se nota re claro, yo estoy mirando en el problema 15, por ejemplo, en la figura 1, o sea, primero que necesitas una cantidad de puntos más o menos razonable, porque yo acá porque les estoy diciendo, aplicar cuadrados mínimos acá en el problema 16, pero en realidad con 6 puntos es como que es re pobre eso para darte cuenta si es así o no, ¿sí? Mm. En general uno tiene que tener más o menos como en el problema 15 que tenés bastantes puntos. Si vos mirás, por ejemplo, la figura 1, eso más bien parece una parábola. Yo no, definitivamente eso no es una recta, ¿está? En la figura 2, bueno, no sé, porque es como una nube de datos eso, o sea, tal vez le puedo pasar una recta, pero están re dispersos. Sí. La figura 3 ya tiene más pinta de una recta, Mm. ¿sí? Una recta con pendiente negativa. Y la figura 4 a mí me daría la impresión de que no. Y Mm. entonces es una cuestión más o menos de ojo. Por ejemplo, la figura 1 es una parábola.
Pero si yo, en vez de ponerte ese gráfico entero, te hubiera puesto la mitad, la parte donde sube o la parte donde baja, y ahí sí parece una recta. ¿Tá? Entonces, en realidad, la forma, digamos, el método visual de darte cuenta, o sea, a menos que definitivamente vos veas que no es, como en estos casos donde es bien claro, no es como definitivo para Y que en te esos alcance a casos, ¿qué decir. se aplica? Cuando Hay no una, tienen, o sea, en esos casos hay correlación, pero no es lineal. claro, y lo que pasa es que ahí tenés que ver en realidad, eh, o sea, tenés que ver por qué me diste esos datos, ¿no? ¿Qué es lo que estás esperando? Si vos me diste dos cosas al azar y estás tratando de adivinar qué relación verifican, o si en realidad vos tenías un modelo donde sabés qué relación verifican las variables y graficaste lo que me diste. Esa es la diferencia. Nosotros lo primero no lo hacemos, nosotros no medimos dos variables al azar y estamos tratando de adivinar qué es lo que pasa. Nosotros siempre en el laboratorio medimos en relación a algún modelo. Entonces, el problema que puedes llegar a tener es, por ejemplo, miro en el apunte, un ejemplo claro que eso nos pasa en el laboratorio, es como en el apunte tenés en la parte donde habla, en el 7.3, donde dice linealización de relaciones no lineales, por ejemplo, en el caso del péndulo, donde uno suele medir muchas veces el período y la longitud de la cuerda. No, eso no se preocupen por ahora de ver de dónde sale esa relación, pero es una relación que hay entre el período, que es el tiempo que tarda en recorrer una cierta distancia, el péndulo, y la longitud de la cuerda. Entonces, el tema es que, obviamente, esas son las cantidades que yo puedo medir. Yo puedo medir un tiempo y puedo medir una longitud. Pero esas cantidades, si yo las grafico así, no verifican una relación lineal. El tiempo va con la raíz cuadrada de la longitud. Entonces, en ese caso, si elevo los dos miembros al cuadrado, ahí saco una relación lineal entre el período al cuadrado y la longitud. ¿Sí? Sí. O sea, la cuestión es, nosotros en los laboratorios, nosotros les vamos a aclarar en general qué cosas ustedes miden y cómo tienen que preprocesar los datos, ¿sí? O sea, no se pierdan Sí, no, tanto mi con duda esto. era más bien teórica. Sí, la cuestión es, yo nunca te voy a poner un gráfico así al azar de dispersión y decirte, adivina qué es esto. ¿Ah? Sí, sí. Entonces, yo La ahí, forma que en tenés que este saber, gráfico de sí, dispersión, sí puedo aplicar cuadrados mínimos lineales. ¿en cuál? En este, en el que estamos viendo, en el que estás compartiendo pantalla. Creo que es el Claro, en 16. este sí, porque es el problema de la guía que yo les dije que resolvieron usando cuadrados mínimos lineales. A ver si aclara, déjame repasar cómo era el problema de la guía. De la guía. Y Déjame mirar un cachito bien cómo dice el enunciado. Claro, bueno, acá, bueno, realizar el diagrama de dispersión dice qué tipo de relación parecen tener los puntos. Bueno, o sea, vos acá cuando lo mirás, el grafiquito, y bueno, sí, está bien, son pocos puntos, pero parecen tener una relación lineal, o sea, yo, Sí. así como están, no es que son tan horribles los puntos como para decirte, no, definitivamente cuadros mínimos no. No voy a estar seguro. O sea, igual la cuestión es, está basado esto en un problema real, ¿no? De, de movimiento rectilíneo uniforme, entonces uno asume que se puede aplicar, ¿no? Pero bueno, acá esto es medio como para que piensen, aún si se quedan con dudas de, bueno, no estoy segura, pero me parece que sí. ¿Tá? Aparte, profe, ahí el radio al cuadrado es 0,97, está bastante Tal cerca de cual, 1, o sí, sea, sí, como que sí, no tiene está bien mal. poquito, no, No es tiene, perfecta la recta, digamos, porque hay ajá, diferencia entre los puntos, digamos, o sea, como que hay un residuo ahí o algo así, se llama un sí, sí, mínimo sí, sí, error,
pero tampoco es que me da el radio al No, cuadrado, tal no me da cual, tal cual. 0,4. Tal cual. Eso es Profe, lo que tenés cero, que mirar. ¿a partir de dónde lo puedo considerar como que un buen Y número? todo depende de de cuán grande es tu nube de datos. A veces si es muy grande la nube, a partir de 0,8, por ejemplo, está bien. En general, a partir de 0,9. Ok. Y después te puedo hacer una duda más, Sí, sí, sí. porque no entiendo cómo comparar medidas de igual magnitud, o sea, las comparo por la incerteza. Medidas de la misma. Y si comparas una magnitud que mediste con el mismo instrumento, eh, digamos que tienen la misma apreciación, directamente las podés comparar, ¿sí? Si están con la misma unidad y con el mismo instrumento. Entonces, ahí podés hablar, ¿no? Me imagino que te referís al tema de exactitud y calidad. Sí, Claro, entonces la cuestión es, si vos las mediste con el mismo instrumento, como la exactitud es la misma, entonces vos podés decir de una, tal me parece mejor, tal me parece peor. Pero si estás comparando medidas que hiciste con diferentes instrumentos, con diferente apreciación, ahí estás atada a hablar de la calidad, ¿no? A comparar la incerteza relativa. ok, entonces se comparan a través de eso, de lo relativo Claro, o de lo claro, absoluto, dependiendo del tipo exactamente, de medición que estoy haciendo. exactamente, exactamente. Y el Siempre igual instrumento, tenés que, o sea, en definitiva te conviene usar las dos, ¿sí? Hablar de exactitud y de calidad. claro. ¿Tá? Porque el tema es, por ejemplo, si vos estás queriendo medir con una regla, que tenés una precisión de milímetros, y estás queriendo medir 3 kilómetros, vos estás bien, porque la incerteza relativa es bien chiquita, pero si estás queriendo medir algo que mide Sí. un centímetro, y estás medio jugada con la apreciación. Entonces, eh, en definitiva, necesitas siempre las dos. Profe, y ahí es donde metemos lo de que a menor error relativo, mayor calidad y lo de exactitud, eso. Exactamente, Bien. exactamente. Eso es cuando mido, es por ejemplo ahora, lo del Exactamente. trabajo de laboratorio, que medimos lo mismo pero con diferentes cosas, con diferentes Claro, claro, instrumentos. claro. Y todo esto es para mediciones directas. Sí, sí, igual la incerteza absoluta y relativa también se puede obtener para mediciones indirectas. ¿Sí? Con la formulita que ustedes usan de propagación, calculan la incerteza absoluta y esa incerteza absoluta dividida la magnitud que obtuvieron, multiplicado por 100 para obtener el porcentual, les da la relativa. Ah, gracias. Bueno, les termino así rapidito de mostrar cómo hacer el grafiquito de dispersión. Entonces vieron que yo le puse acá estos dos para que pusiera los puntitos. Acá por default me pone estos puntos, eso lo pueden modificar si quieren. Acuérdense que tienen que agregar acá, acá eh, los títulos a los ejes, tiempo y unidad, por ejemplo, no sé, tiempo en segundos, distancia en metros, y para agregar la línea, seleccionan los puntos, esto es mucho más fácil, y le ponen agregar línea de tendencia, ¿sí? Agregar línea de tendencia, y ven que acá la primera que me pone es la lineal. Y esto usa el método de cuadrados mínimos, así que les tiene que dar lo mismo. Entonces le ponen que me agregue una línea de tendencia lineal, ven que acá ya me la agregó. Bueno, acá tienen ciertos detalles. Le ponen, por ejemplo, como hice yo, que me ponga la ecuación en el gráfico, y ya que estamos, que me ponga el valor de L cuadrado, de R cuadrado, perdón. Y entonces ven que ahí ya no tienen que hacer nada, y aparte pueden verificar si lo que ustedes obtuvieron acá les da lo mismo que lo que propone acá, y ven que es 1,698, 1,698, 13,612, 13,612, o sea que me da lo mismo, y les calculo el R cuadrado, así que no tienen que hacer todo ese lío, ¿sí? Esto es mucho más fácil, como verán. Yo después le puse título, cerré la cajita, eso, digamos, ponerlo lindo, el gráfico lo pueden hacer. No se olviden de etiquetar, que es cada cosa, porque aunque a simple vista parezca, hay que etiquetar.
y hay que etiquetar bien los ejes y le pueden poner un título blanco, ¿sí? ¿Alguna otra cosita más? Bueno, genial, chicos. Yo voy, por las dudas, a poner un mensaje así con todas las cuestiones del cuestionario mañana, todo lo que es el horario que pueden tener, etcétera. Y bueno, igual están los foros abiertos para que sigan haciendo preguntas si quieren. Ya me han llegado algunas invitaciones de los laboratorios, así que genial que ya están empezando a armar. Y bueno, cualquier duda que vayan teniendo de los laboratorios, está abierto el foro ahí en la misma sección de los trabajos prácticos de laboratorio para que vayan dejando preguntas ahí. ¿Sí? Y me avisan y si hace falta organizamos otra reunión por video para ver más cosas de los laboratorios. ¿No hay ninguna otra cuestión? Nos encontraremos mañana para la evaluación. Genial, gracias. No, de nada, chicos. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Chao. profe. Chao. Chao. Profe, nos vemos mañana. Gracias, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, gracias, profe. Chao.